Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica de San Pío X. Hemos terminado con el sacramento de la penitencia, ahora seguimos con el sacramento de la extrema unción, también conocido como unción de los enfermos. Antes de comenzar nos ponemos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en el numeral 809 y vamos hasta el numeral 855. ¿Qué es el sacramento de la extremaunción, llamado también santos óleos, o también llamado unción de los enfermos? La extremaunción es un sacramento instituido para alivio espiritual y aún temporal de los enfermos en peligro de muerte. ¿Qué efectos produce el sacramento de la extremaunción? El sacramento produce los siguientes efectos. Primero, aumenta la gracia santificante. Segundo, borra los pecados veniales y aún los mortales que el enfermo arrepentido no hubiera podido confesar. Tercero, quita aquella debilidad y desmayo para el bien, que dura aún después del cansado el perdón de los pecados. Y cuarto, da fuerzas para sufrir con paciencia la enfermedad, resistir las tentaciones y morir santamente. Quinto y último, ayuda a recobrar la salud del cuerpo si conviene a la del alma. ¿En qué tiempo se deben recibir estos santos óleos? Los santos óleos deben recibirse cuando los fieles, después de llegados al uso de la razón, se hallaren en peligro de muerte por enfermedad o vejez, y sea de procurar que se administren cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida. ¿Por qué se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida? Se ha de procurar que se administren los santos óleos cuando el enfermo está en su cabal juicio y hay alguna esperanza de vida, porque recibiéndolos con mejor disposición puede ser mayor el fruto, y también porque, como este sacramento, ayudando a las fuerzas de la naturaleza, da la salud del cuerpo si conviene al alma, no ha de aguardarse a que el enfermo esté desahuciado. ¿Con qué disposiciones ha de recibirse la extremaunción? Las principales disposiciones para recibir la extremaunción son estar en gracia de Dios, confiar en la virtud del sacramento y en la divina misericordia, y resignarse en la voluntad del Señor. ¿Qué sentimientos ha de tener el enfermo a la vista del sacerdote? A la vista del sacerdote, el enfermo ha de tener sentimientos de gratitud con Dios por habérselo enviado, y ha de recibir con gusto y pedir, si puede, por sí mismo, los auxilios de la religión. Capítulo 8 del orden sagrado. Otro sacramento es el orden sagrado. ¿Qué es este sacramento? El orden sagrado es el sacramento que da la potestad de ejercer los sagrados ministerios que miran al culto de Dios y a la salvación de las almas, e imprimen en el alma el carácter de ministro de Dios. ¿Por qué se llama orden? Se llama orden porque consiste en varios grados subordinados el uno al otro, de los cuales resulta la sagrada jerarquía. ¿Cuáles son esos grados? El supremo entre ellos es el episcopado, que encierra la plenitud del sacerdocio, es decir, obispos. Después sigue el presbiterado o sacerdocio simple, luego el diaconado, el subdiaconado y las órdenes que se llaman menores. Hoy en día tenemos solamente obispado, presbiterado, o sea, obispos, sacerdotes y diáconos. ¿Instituyó Jesucristo inmediatamente todos los grados del orden sagrado? Jesucristo instituyó inmediatamente los dos grandes grados superiores del orden sagrado, que son el episcopado y el sacerdocio simple, es decir, los obispos y también el sacerdocio.
Por medio de los apóstoles instituyó luego el diaconado, del que se derivan las demás órdenes inferiores. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el orden sacerdotal? Jesucristo instituyó el orden sacerdotal en la última cena, al conferir a los apóstoles y a sus sucesores la potestad de consagrar la Santísima Eucaristía, y el día de su resurrección confirió a los mismos el poder de perdonar y retener los pecados, constituyéndolos así los primeros sacerdotes de la nueva ley en toda la plenitud de su potestad. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. O también podemos ver cuando Jesús dice en la última cena, hagan esto en memorial mío. De ahí la orden de Jesucristo y de ahí la institución. Por eso el Jueves Santo se celebra el día del sacerdocio. ¿Quién es el ministro de este sacramento? El ministro de este sacramento es solo el obispo. Es decir, quien puede dar el sacramento del orden, ¿sí? ¿Es pues grande la dignidad del sacerdocio cristiano? La dignidad del sacerdocio cristiano es grandísima por la doble potestad que le confirió Jesucristo sobre su cuerpo real y sobre su cuerpo místico, que es la Iglesia, y por la divina misión que le encomendó de guiar a todos los hombres a la vida eterna. Para que se entienda, un sacerdote no puede hacer a otro sacerdote. Es el obispo que hace a uno sacerdote. Y después, para que sea obispo, tiene que ser primero sacerdote. Entonces, por lo tanto, por eso dice que el que ministra este sacramento es solo el obispo. El obispo es el que da, vamos a decir, la potestad de que uno sea sacerdote o que sea diácono. ¿Es necesario en la Iglesia el sacerdocio católico? El sacerdocio católico es necesario en la Iglesia porque sin él los fieles se verían privados del santo sacrificio de la misa y de la mayor parte de los sacramentos. No habría quien los adoctrinase en la fe y serían como ovejas sin pastor, presas de los lobos. En una palabra, no existiría ya la Iglesia tal como la fundó Jesucristo. Luego, el sacerdocio católico no faltará jamás en el mundo. El sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él el infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su Iglesia. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Es pecado despreciar a los sacerdotes? Es pecado gravísimo porque el desprecio y las injurias contra los sacerdotes van contra el mismo Jesucristo que dijo a sus apóstoles, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Por lo tanto, a los sacerdotes, sean buenos o malos, debemos amarlos igualmente. ¿Qué fin ha de tener quien abraza el Estado eclesiástico? Quien abraza el Estado eclesiástico ha de tener por único fin la gloria, abraza a Dios y la salvación de las almas. Hay algún error de tipeo porque no pega mucho lo que dice acá. Ha de tener por único fin la gloria de abrazar a Dios, debe ser, y la salvación de las almas. Es decir, la gloria de abrazar a Dios y la salvación de las almas. ¿Qué es necesario para entrar en el estado eclesiástico? Para entrar en el estado eclesiástico es necesario ante todo la vocación divina. Es decir, yo necesito saber que Dios me está llamando para ser sacerdote, para ser diácono o para ser obispo. ¿Qué ha de hacerse para conocer si Dios llama al estado eclesiástico? Para conocer si Dios llama al estado eclesiástico hay que hacer esto. Primero, rogar fervientemente al Señor que manifieste su voluntad. Segundo, tomar consejo del propio obispo o de una sabia prudente, de un director. Tercero, examinar con diligencia si se tiene la aptitud necesaria para los estudios, ministerios y obligaciones de tal estado. ¿Haría mal quien tornase el estado eclesiástico sin vocación divina? Quien tomase el estado eclesiástico sin vocación divina haría un grave mal y se pondría a peligro de perderse. Es decir, me voy a estudiar de cura, pero nunca sentí el llamado. Eso es lo que está diciendo acá. Que está muy mal, es algo muy grave
aquel quiere ser sacerdote sin ser llamado por Jesucristo. ¿Hacen mal los padres que por motivos temporales inducen a sus hijos a abrazar sin vocación el estado eclesiástico? Es decir, los padres mandan a sus hijos que sean sacerdotes. Los padres que por motivos temporales inducen a sus hijos a abrazar sin vocación el estado eclesiástico cometen una culpa gravísima porque usurpan el derecho que Dios se ha reservado de escoger sus ministros y ponen a sus hijos en peligro de eterna condenación. ¿Cuáles son los deberes de los fieles respecto de los llamados a las órdenes sagradas? Los fieles deben, primero, dejar a sus hijos y subordinados en plena libertad de seguir la vocación de Dios. Es decir, yo tengo que dejar que mi hijo decida si quiere o no ser sacerdote. Yo no lo puedo obligar. Segundo, rogar a Dios se digne proveer a su iglesia de buenos pastores y celosos ministros, para lo cual han sido instituidos los ayunos de las 4 témporas. Tercero, tener singular respeto a todos los que por las órdenes están consagrados al servicio de Dios. Capítulo 9. Sacramento del matrimonio. Primero, naturaleza del sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? El matrimonio es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo que establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer y les da gracias para amarse uno a otro santamente y educar cristianamente a los hijos. Es decir, el matrimonio procura la unión entre el hombre y la mujer y les da la gracia para que se amen y que puedan educar a la prole que con ellos tienen de manera cristiana, no mundana. ¿Por qué fue instituido el matrimonio? El matrimonio fue instituido por el mismo Dios en el paraíso terrenal y en el Nuevo Testamento fue elevado por Jesucristo a la dignidad del sacramento. ¿Tiene alguna particular significación el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio significa la indisoluble unión de Jesucristo con la Santa Iglesia, su esposa y Madre nuestra amantísima. ¿Por qué se dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble? Se dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble o que no puede desatarse si no es por la muerte de uno de los cónyuges, porque así lo estableció Dios desde el principio y así lo proclamó solemnemente nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si yo me caso una vez, no puedo casarme de nuevo, salvo que yo enviude, es decir, la esposa o el marido enviude. En el matrimonio cristiano, ¿puede el contrato separarse del sacramento? No señor. En el matrimonio entre cristianos, el contrato no puede separarse del sacramento, porque para ello no es otra cosa el matrimonio que el mismo contrato natural elevado por Jesucristo a la dignidad del sacramento. O sea, no es un contrato social como es el casamiento civil, que uno puede divorciarse en cualquier momento, sino que como es indisoluble, lo único que lo puede separar es la muerte de uno de los cónyuges. ¿No puede por consiguiente entre cristianos haber verdadero matrimonio que no sea sacramento? Entre cristianos no puede haber verdadero matrimonio que no sea sacramento. Bueno, acá está mal el sacramento, ¿sí? Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que si yo me... Es decir, que un casamiento por civil en realidad está mal ser llamado matrimonio. Matrimonio es aquel que es solo por iglesia. ¿Qué efecto produce el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio, primero, acrecienta la gracia santificante. Segundo, confiere gracia especial para cumplir todos los deberes matrimoniales. Segundo, ministros, ritos y disposiciones. ¿Cuáles son los ministros de este sacramento? Es decir, del matrimonio. Los ministros de este sacramento son los mismos esposos, los cuales recíprocamente confieren y reciben el sacramento. Fíjense que es muy importante. Los ministros del sacramento del matrimonio son los mismos esposos. Es decir, es la promesa que uno hace ante Dios. Ante el hombre ante la mujer ante el hombre.
¿De qué manera se administra este sacramento? Este sacramento, como conserva la naturaleza del contrato, se administra por los mismos contrayentes con declarar en presencia de su párroco o del sacerdote a quien él delegare y de 2 testigos que se unen en matrimonio. Es decir, hay 2 testigos más el párroco, o puede ser un diácono el que haga tome, digamos, ese contrato que establecen esas 2 personas. ¿De qué sirve pues la bendición que da el párroco a los desposados? La bendición que da el párroco a los desposados no es necesario para constituir el sacramento. Es decir, la bendición del cura no produce el sacramento. Lo que produce el sacramento es el sí entre esas 2 personas, sí voluntario que hay entre ellos 2. Pero sirve para sancionar la unión de los mismos en nombre de la Iglesia y para traer sobre ellos más copiosamente las bendiciones de Dios. ¿Qué intención ha de tener quien contrae matrimonio? Quien contrae matrimonio ha de tener esta intención. Primero, de hacer la voluntad de Dios que le llama a tal estado. Segundo, de procurar en él la santificación de su propia alma. Tercero, de educar cristianamente a los hijos si Dios se los diere. Es decir, a los hijos los tengo que educar cristianamente, yo me casé por iglesia. ¿Cómo así dispondrán los novios para recibir con fruto el sacramento del matrimonio? Los novios, para recibir con fruto el sacramento del matrimonio, primero han de encomendarse de corazón a Dios para conocer su voluntad y alcanzar de él las gracias necesarias en tal estado. Segundo, han de consultar a sus respectivos padres antes de hacer ninguna promesa, como lo exige la obediencia y el respeto que se les debe. Tercero, han de prepararse con una buena confesión y a un general de toda su vida si fuera menester. Es decir, si nunca se hiciera una confesión general, antes de casarse tuvieran que hacerla. Cuarto, deben apartarse toda peligrosa familiaridad en el trato mutuo, ya de palabra, ya de obra. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los casados? Las obligaciones de los casados son, primero, guardar inviolablemente la fidelidad conyugal y portarse siempre y en todo cristianamente. Segundo, amarse uno a otro, soportarse con paciencia y vivir en paz y concordia. Tercero, si tienen hijos, pensar seriamente en proveerlos de lo necesario, darles cristiana educación y dejarles en libertad de escoger el estado a que Dios lo llamare. Es decir, permanecer solteros, casados o ser sacerdotes, ¿sí? Sacramento del orden. Tercero, condiciones e impedimentos del matrimonio. ¿Qué es necesario para contraer válidamente el matrimonio cristiano? Para contraer válidamente el matrimonio cristiano es necesario estar libre de todo impedimento dirimente del matrimonio y dar libremente su consentimiento al contrato matrimonial delante del propio párroco o del ordinario del lugar o de un sacerdote delegado por alguno de los 2 y ante 2 testigos por lo menos. Es decir, para que se efectúe el sacramento válidamente tiene que haber alguien que tome ese sí, que sería un sacerdote y un diácono, 2 testigos mínimo, ¿sí?, de que se casaron, y que ninguno esté obligado, es decir, que venga obligado a casarse, que venga por su propia voluntad. En el caso que se cumplan las condiciones, pero uno lo están obligando a casarse, ese matrimonio es nulo. ¿Qué es necesario para contraer lícitamente el matrimonio cristiano? Para contraer lícitamente el matrimonio cristiano es necesario estar libre de los impedimentos impedientes del matrimonio, saber las cosas principales de la religión y hallarse en estado de gracia. De otra manera se cometería un sacrilegio. Acuérdense que todo sacramento lo debo recibir en estado de gracia, excepto el bautismo, obviamente. ¿Qué son los impedimentos del matrimonio? Los impedimentos del matrimonio son ciertas circunstancias que hacen al matrimonio o inválido o ilícito. En el primer caso se dicen impedimentos dirimentes, en el segundo impedimentos impedientes, ¿sí? Es decir, que cuando uno se casó, o sea, por iglesia, la iglesia no es que te divorcia de esa persona, sino que el matrimonio que se contrajo fue nulo. Entonces ese matrimonio nunca fue, no hubo matrimonio. Es por eso que esa persona queda libre, porque el matrimonio no existió ese sacramento. Entonces eso es lo que puede hacer la iglesia. Pero una vez, si se dan
Si el matrimonio fue válido, no hay forma de romperlo. Como dice la Escritura, ¿sí? Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Traedme algún ejemplo de impedimento dirimente. Impedimentos dirimentes son, por ejemplo, la consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, el parentesco espiritual proveniente del bautismo, el voto solemne de castidad, la disparidad de culto, etc. Es decir, que si yo tengo un parentesco espiritual, ¿se acuerdan que cuando hacía el bautismo, la madrina no se podría casar con su ahijado? ¿Sí? Eso sería un impedimento, por ejemplo. Decime un ejemplo del impedimento impediente. Impedimentos impedientes son, por ejemplo, la diversidad de religión entre bautizados, el voto simple de castidad, etc. ¿Están obligados los fieles a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen? Los fieles están obligados a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos del matrimonio que conocen, y por esta causa publica los párrocos las amonestaciones o proclamas. Y por esta causa publican los párrocos las amonestaciones o proclamas. Por ejemplo, si vos sos hermano de alguien, no te puedes casar siempre siendo sanguíneo, ¿sí? ¿Qué tiene potestad de establecer impedimentos matrimoniales, de dispensar de ellos y de juzgar de la validez del matrimonio cristiano? Solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimentos y de juzgar de la validez del matrimonio entre cristianos, así como solo la Iglesia puede dispensar de los impedimentos que ella ha puesto, ¿sí? Es decir, que solo la Iglesia puede anular, no es que se anule el matrimonio, ya les dije, sino que ese matrimonio no fue válido. ¿Por qué solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimentos y de juzgar de la validez del matrimonio? Solo la Iglesia tiene potestad de poner impedimentos, de juzgar de la validez del matrimonio y de dispensar de los impedimentos que ella ha puesto, porque como en el matrimonio cristiano no puede el contrato separarse del sacramento, aún el contrato cae bajo la potestad de la Iglesia, que es la única que recibió de Jesucristo el derecho de legislar y decidir en cosas sagradas. ¿Puede la autoridad civil desatar con el divorcio el vínculo matrimonial cristiano? No, señor. La autoridad civil no puede desatar el vínculo del matrimonio cristiano, porque no tiene poder para entremeterse en materia de sacramentos ni separar lo que Dios juntó. Es lo que yo decía, ¿sí? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, si vos te casaste por civil, te casaste por iglesia, vos por civil te puedes separar, pero vos vas a seguir siendo el esposo con quien te casaste por la iglesia. ¿Qué es lo que llama el matrimonio civil? Lo que llama el matrimonio civil no es más que una formalidad prescrita por la ley a fin de dar y asegurar los efectos civiles a los casados y a sus hijos. ¿Basta para un cristiano el matrimonio o contrato civil? Para un cristiano no basta el contrato civil, porque no es sacramento y por consiguiente no es verdadero matrimonio. Es decir, que vos estés casado por civil no te sirve de nada, ¿sí? Para la iglesia y para Dios, vos tenés que casarte por iglesia. No importa que si estás casado de manera civil, ¿sí? O social. ¿En qué consiste? ¿En qué condiciones se hallan los esposos que viven unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil? Los esposos que viven unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil se hallan en estado de continuo pecado mortal, y su unión será siempre ilegítima delante de Dios y de la Iglesia. Este es el pecado que todos conocemos como pecado de fornicación, ¿sí? Y dice, se hallan en estado de continuo pecado mortal si siguen teniendo relaciones sexuales. Bien, acá dice una nota donde la ley exige la ceremonia del que llama al matrimonio civil debe celebrarse, pues aunque no sea sacramento ni matrimonio entre cristianos, sirve para asegurar a los cónyuges, a sus hijos, los efectos civiles de la sociedad conjugal, y por esto la autoridad eclesiástica, por regla general, no permite el matrimonio religioso sin el cumplimiento de los actos prescritos por la ley civil. Es decir, que tenés que casarte por civil para casarte por iglesia, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, terminamos esta parte del catecismo. Ya para la clase que viene vamos a empezar por la parte quinta de las virtudes principales y de las otras necesarias que ha de saber el cristiano. Que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebido.